creo que ya va siendo momento que iniciemos con este tema. Bien, como les comentaba, el objetivo de esta conferencia es que podamos entender por qué este camino es difícil y dar a conocer algunos obstáculos que vamos a encontrar en la obra y cómo trascenderlos. También evitar las posibles formas de autoengaño, ¿sí? Bien, el primer aspecto que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy sobre el difícil camino es el lado oscuro que todos nosotros tenemos, ¿sí? Todos nosotros tenemos una parte de nuestra psicología que es oscura, que pues nosotros no podemos ver. Recuerden que cuando hablábamos de las infradimensiones, allí hablábamos de la luna visible y hablábamos también de la luna invisible. Una que se le conoce como una gemad, que pues esta representa lo que es esa parte de nuestra psicología que uno puede ver, que incluso pues uno puede hasta aceptar. Hay defectos que uno dice, bueno, sí, yo lo tengo, yo soy pues un poco iracunda, bueno, sí, yo soy un poco celosa y así por el estilo, ¿no? Uno acepta que uno tiene esos defectos psicológicos. Pero Lilith viene representando esa parte sumamente perversa. Son defectos psicológicos que a uno pues le atemoriza verlos porque son bastante perversos, ¿no? Uno no quiere ver realmente esa fealdad y esa perversidad que uno tiene en su interior, ¿no? Y frente a esa negativa de no querer ver esos defectos psicológicos perversos, oscuros que nosotros tenemos, entonces ahí se viene pues esa piedra de obstáculo, ¿no? Ahí se viene ese falso sentimiento, ese incluso uno sentirse bueno o tenerle miedo a profundizar en su psicología para no ver esos defectos psicológicos que pues uno tiene. Y si no hacemos ese trabajo de aceptar, de descubrir, de trabajar esos defectos psicológicos perversos, pues obviamente ahí se detiene cualquier pues avance, ¿sí? Yo decía ahorita que a uno se le puede hacer fácil aceptar que es iracundo y uno pues hasta tiene un estado, un momento de ira y bueno, frente a eso uno no puede decir que no tiene la ira, claro que sí, pero imagínense uno tener que aceptar o descubrir en uno mismo un yo violador o de repente pues un yo pedófilo, ¿sí? Incluso pues hasta un yo envidioso, porque cuando uno reconoce que le tiene envidia a otra persona, pues entonces ahí uno está demostrando que pues tiene inferioridad o que hay ciertos tipos de complejos, entonces a uno como que ese se le dificulta también pues bastante aceptarlo, ¿sí? Sin embargo, hay conferencias que nos permiten a nosotros indagar en ese lado oscuro que uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, la conferencia del país psicológico. Allí se nos habla de cómo a través de la imaginación uno pues alimenta defectos psicológicos perversos que no son de los demás, sino que están en nuestra propia psicología, a través de lo que son las suposiciones, a través de lo que son las críticas, a través de lo que viene siendo pues esa imaginación mecánica, ¿sí? La preocupación y todo eso pues hace que uno hasta se sienta bueno y la realidad es que no, son defectos propios de uno que se están manifestando allí en nuestra propia psicología, ¿sí? Este trabajo consiste en que nosotros cada vez profundicemos, vayamos más abajo, si queremos verlo así, en nuestra psicología o en nuestras infradimensiones, que cada vez descubramos yoes que son más perversos e incluso pues hasta más sutiles, porque aunque no se manifiesten como tal en esta existencia, hay muchos detallitos de esos yoes que pues sí se manifiestan incluso a través de lo que viene siendo pues esa imaginación mecánica, ¿sí? Entonces este viene siendo el primer obstáculo que nos lleva a nosotros a sentirnos buenos, a sentir incluso que uno pues está avanzando, que uno no tiene tales o cuales defectos psicológicos. Entonces, frente a esa negativa de que uno no tiene tales o cuales defectos psicológicos, pues obviamente nosotros no vamos a poder avanzar, ¿sí? El otro aspecto es que nosotros esa parte negra, esa parte oscura, la proyectamos en otras personas.
Entonces aquí es donde se da esa ley del espejo que vamos a estar hablando precisamente en la conferencia número 39. ¿Sí? Como nosotros tenemos esa autoobservación tan atrofiada, no podemos saber, no podemos ver aquello que se manifiesta en nuestro interior, no somos capaces, no resistimos esos defectos psicológicos tan oscuros y perversos, tan malvados que uno tiene en su interior, pues ¿qué pasa? Que los defectos se proyectan y se reflejan en las demás personas. Entonces a las otras personas, a ellos sí les vemos los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la crítica, es donde viene pues ese juicio a las demás personas. Crítica y juicio que lo que hace es que nuestra conciencia se duerma más, que se atrofie más lo que es la autoobservación, porque no estamos mirando hacia adentro, sino que también pues estamos mirando hacia afuera. Situaciones que, bueno, crítica y juicio que nos generan karma, porque ya uno pasa a la acción de criticar a la otra persona con respecto a ese defecto que se le está manifestando. Que puede ser que sí, que la persona efectivamente tenga ese defecto y uno pues lo está observando en el otro, pero incluso puede ser hasta que no y sea simplemente pues una proyección de ese defecto psicológico que uno no quiere ver en su interior. Recordemos que cuando uno está observando hacia afuera, entonces no se puede dar ese proceso de observación interior, ¿no? Y ahí nos quedamos criticando, reprochando a la otra persona, ¿sí? Pero como no podemos ver el yo en nosotros, pues obviamente no vamos a poder enjuiciarlo, no vamos a poder comprenderlo y pues tampoco vamos a poder eliminarlo. Y allí pues nos quedamos entonces reflejando esa oscuridad en las demás personas, viendo los yoes en las otras personas, pero no avanzando en nuestro trabajo interior, ¿sí? Otro de los peligros, otro de los obstáculos que nosotros vamos a encontrar en este camino, en esta senda, que pues está llena de peligros por dentro y por fuera, es el autoengaño. Y aquí volvemos a hablar de ese falso sentimiento de el yo. Uno en este camino puede creer que uno va bien, cuando realmente va muy mal. Por eso pues el maestro decía, cuando uno cree que va bien, va muy mal, y cuando uno cree que va mal, pues resulta que va bien. Pero ¿cómo nosotros podemos interpretar esto? Reflexionemos un poco, ¿sí? Porque aquí también los yoes pueden jugar, ¿no? Con nuestro razonamiento, con nuestra lógica. Pero ¿a qué pues realmente se refiere esto? A que efectivamente cuando uno ve que las cosas están como que muy calmadas y uno no se ve o no se encuentra defectos psicológicos, ¿sí? Incluso uno dice, bueno, yo quería hacer una meditación reflexiva, pero ¿qué voy a trabajar? Es que ya yo no veo que a mí se me esté manifestando nada. Es que durante el día yo estoy en autoobservación, pero yo no veo detalles que se me manifiestan y así por el estilo, ¿sí? Ahí pues hay un problema. Porque lo que acredita que uno esté avanzando es que cada vez uno pueda ver más detalles y más defectos de su psicología. Eso significa, eso es un buen augurio de que nuestro sentido de la autoobservación se está desarrollando, ¿sí? De que cada vez estamos profundizando más en lo que es la autoobservación, en lo que es la meditación reflexiva, de que cada vez nosotros podemos ir vislumbrando qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en nuestra psicología, de que nosotros incluso ya podemos ver, anteriormente veíamos detalles que eran como muy grotescos, ¿sí? De un defecto psicológico, pero ahora podemos ver detallitos más pequeños y más sutiles. Esa es una muestra de avance. Uno se va dando cuenta y a veces uno se asombra hasta de la perversidad porque uno descubre detallitos de esos yoes que en un principio pues obviamente uno no podía ver o que pertenecen a esa luna oscura, esa parte oscura que estábamos hablando ahorita. Sí, literal, uno puede ver pues un detallito de la pedofilia que se le manifiesta, un detallito de ese yo violador y así por el estilo, ¿no? Uno puede pues descubrir esas pequeñas reacciones de los defectos, de nuestros defectos psicológicos a través de esta máquina en tales o cuales circunstancias.
Entonces uno se da cuenta de que realmente uno está mal, uno se da cuenta de que uno es bastante perverso, de que uno está lleno de negritud, de que uno pues está lleno de maldad. A eso se refiere esta frase. Pero mientras uno esté en ese autoengaño, que realmente viene, pues es un detalle muy grande de lo que es el fanatismo y la mitomanía, de que uno está bien, de que uno pues está avanzando, de que uno incluso pues ya es un iniciado, ¿sí? Pues obviamente ahí uno no puede avanzar. Eso es una muestra de que uno no está avanzando. Otro de pues los obstáculos que se presentan o se van a presentar en este trabajo es el tema pues de los códigos morales. En este camino pues todos los códigos morales salen sobrando realmente, porque la conciencia es la conciencia, ¿sí? Es lo que era, es lo que es, ¿verdad? Y bueno, también lo que será. Siempre pues es lo mismo, aunque claro, esto no quiere decir, porque la conciencia también se da de instante en instante, que se nos presente una situación y en esa situación pues aunque se parezca mucho a otra, uno tenga que actuar pues de una manera diferente, ¿no? Por eso uno tiene que estar muriendo para de momento a momento se vaya liberando lo que es la forma correcta de uno ser, la forma correcta de uno pues actuar. Pero si nos podemos a ver a los códigos morales, pues nos podemos dar cuenta que la conciencia va pues mucho más allá de ahí, porque los códigos morales son cambiantes, los códigos morales dependen de una cultura, dependen de un tiempo, ¿no? De un país, un continente, una región en específico. Ustedes ven que las cuestiones que anteriormente eran éticas y morales eran buenas, pues hoy en día no lo son, ¿sí? Y viceversa. Entonces aquellas cosas que eran malas, pues hoy en día son buenas. Pero podemos ver a nuestro alrededor en este tiempo actual y vemos cómo diferentes países, diferentes culturas manejan códigos de moral y de ética totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? A todo eso pues uno tiene que reflexionarlo para sacarlo consciente, que es lo que verdaderamente es. Ustedes ven que por ejemplo, en Arabia, que las mujeres tienen que andar de tal o cual manera, ¿sí? Tienen que estar cubiertas. Hay países donde utilizan esto que se le conoce como el burka, que es completamente tapadas y bueno, solamente tienen así como una cosita en los ojos para que puedan pues observar. Eso es lo moral. Una mujer que muestre algo de piel o que ande con otro tipo de vestimenta, pues va a ser juzgada, incluso pues puede ser severamente castigada, ¿sí? Eso es lo moral para ellos. Ven cómo nosotros aquí, por ejemplo, en Latinoamérica nos vestimos y eso es algo sumamente inmoral. Hasta pena de muerte merece uno por eso. Pero también se da en viceversa. Nosotros vemos eso que ellos hacen como algo inmoral, porque no, entonces están sometiendo, están maltratando a las mujeres y lo que uno hace, entonces pues uno lo ve como bien. Entonces uno diría, bueno, qué es realmente lo moral, qué es realmente lo que está bien. La conciencia pues va más allá de esos códigos de moral y ética subjetivos, ¿no? Que corresponden a una sociedad, que corresponden pues a una cultura o a un tiempo en específico. A la conciencia lo único que le importa es el desarrollo de los tres factores para la revolución de la conciencia y para lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Y pues muchos de esos conceptos que uno tiene, de esos códigos morales y de ética, pues puede encontrar un impedimento para avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días nosotros hablábamos de la familia y hablábamos también de los apegos, como eso, pues si uno no le da a la obra el valor que tiene, cómo eso pues puede estancar a uno, cómo incluso lo puede hasta sacar pues del camino, ¿sí? Vemos cómo eso se antepone, por ejemplo, frente al factor de, digámosle así, la muerte psicológica, porque entonces uno no quiere eliminar esos apegos porque uno tiene muy instaurado en su psicología que la familia es lo primero, que uno no puede pues alejarse de la familia y así por el estilo, ¿no? Entonces pues uno tiene que salir
a hacer, no sé, un trabajo de sacrificio por la humanidad y de repente pues uno no lo hace, ¿no? Entonces ahí se queda estancado. ¿En base a qué? A esos códigos que uno aprendió o que la sociedad o la cultura pues instauró en su psicología, ¿sí? Uno puede tener un concepto de pues la edad con respecto a la pareja. Es que la pareja tiene que tener más o menos pues mi misma edad, o es que la pareja también tiene que tener tal o cual posición o tales o cuales estudios, ¿no? Y si se presenta ese tema de que el ser entonces nos muestra una pareja que puede ser mayor o puede ser menor o que no se corresponda con esa clase social o con esos estudios, entonces ahí viene el problema, ¿sí? ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirá la sociedad? Eso no fue lo que yo aprendí con respecto a lo que vienen siendo los temas de pareja. Entonces ahí está uno parando, ahí está uno obstaculizando lo que es ese proceso de lo que es el nacimiento espiritual, ¿sí? Y así por el estilo. Hay muchas otras cosas, muchos defectos que uno no quiere eliminar porque pertenecen a esos códigos de ética y de moral, ¿sí? Entonces ahí pues está uno estancado con respecto a lo que es el trabajo interior, ¿sí? Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar pues en ese proceso de, digámosle así, de autoobservación para pues precisamente pues identificar, ¿no? Todos esos detallitos que corresponden a esas estructuras que han sido pues instauradas incluso desde pequeños en nuestra psicología, que ahora pues van a ser un problema, van a ser pues una piedra de tropiezo para nuestro trabajo interior, ¿sí? Algo también que pues no quiero que se me pase de acá es que pues muchas veces nosotros vamos a sentir como que estamos en un desierto, como lo vemos acá en esta foto, como que estamos solos, como que hemos sido pues abandonados. Y pues ese proceso se da en torno a las crisis, ¿no? Que uno tiene con respecto a lo que es este trabajo interior. Incluso ustedes ven que el mismo Maestro Jesús, cuando estaba en ese proceso en el Calvario, ¿no? Decía, Dios mío, ¿por qué pues me has abandonado? Hay muchas veces en el trabajo que nosotros vamos a sentir que estamos solos, que el ser no está ahí, que pues nos ha abandonado, entonces ahora, ¿qué será de nosotros? Eso pues también es parte de este proceso, porque allí se nos está probando lo que es la paciencia, el orgullo, lo que es la soberbia, si nosotros pues hemos desarrollado lo que viene siendo pues la humildad, ¿sí? Y también otras pruebas que pues ya vamos a estar mencionando pues un poquito más adelante, ¿sí? Ustedes verán que cuando uno, por ejemplo, está en crisis, inmediatamente uno trabaja los yoes que se están manifestando en esa crisis, pues entonces uno puede avanzar, uno sale de esa crisis, pero luego vendrá otra crisis, ¿no? Incluso pues en una octava un poquito mayor, porque el hecho es que nosotros tenemos que ir desarrollando la fuerza, ¿sí? Entonces ahí pues tenemos que trascender esa ley de octavas y esa ley de entropía que veíamos pues hace unas conferencias anteriores, ¿no? Entonces las crisis también van a venir y son parte de pues este proceso, ¿sí? Y tienen pues su trascendencia, tienen su importancia, porque de allí, si uno trabaja todos esos yo después sale con muchísima fuerza, ¿no? Listo pues para enfrentarse a la próxima crisis. Bien, otra de las circunstancias que vamos a encontrar pues son los karmas. Nosotros debemos mucho karma, muchísimo karma, ¿sí? Una persona que se va a autorrealizar, pues por misericordia, esta persona pues le ponen a pagar el karma de 7 existencias, ¿sí? Una persona que no se vaya a autorrealizar, vamos a decir que pague el karma de esta existencia y de la anterior un poco, ¿verdad? Mientras está vivo. Pero ojo, que cuando esta persona culmina sus 108 existencias e ingresa a ese proceso de involución en esas infradimensiones del planeta Tierra, pues allí tiene que pagar todo, ¿eh? Absolutamente todo, porque recuerden que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero una persona que se vaya a autorrealizar, solamente le van a cobrar el karma de 7 existencias, ¿sí?
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos mucho con el tema del sacrificio por la humanidad, para no estancarnos por karma, ¿sí? Y claro, también pues no tenerle miedo al karma, porque a veces uno está trabajando, uno está eliminando yoes y pues para eliminar completamente esos yoes, si uno no tiene ese dinerito cósmico que se genera con el sacrificio por la humanidad, entonces pues le comienzan a acontecer cosas pues dolorosas, ¿sí? Y a veces uno, ¿qué hace? Uno se asusta y deja el trabajo, porque uno dice, ah, no, pero entonces yo estoy trabajando, yo estoy muriendo, pero y vienen y me ponen tal o cual karma, porque pues uno no termina de comprender que son cosas que uno debe, ¿sí? Son cosas que uno pues ha hecho anteriormente, ha generado un daño, ahora uno quiere eliminar el yo, pero hay que pagar la deuda que ese defecto psicológico generó. Y a veces uno pues no sube la nota con respecto a lo que es el sacrificio por la humanidad y pues le comienzan a cobrar a uno con dolor, ¿sí? Entonces pues uno ve que le empiezan a pasar así como esas cositas dolorosas. Ese pues es el momento para nosotros esforzarnos más o subir la nota con respecto a lo que es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Ya nosotros hemos visto los tipos de karma, cómo esos karmas pues se negocian. La mayoría de los karmas se pueden negociar. El karma, el único karma que no se puede negociar es el de eh, el karma duro, que pues está relacionado con los delitos contra el espíritu que se dan pues por la fornicación, ¿sí? Pero los demás karmas se pueden negociar y pagar con ese dinero que se genera cuando nosotros nos sacrificamos por la humanidad. Este karma duro, si bien es cierto que vamos a tener que pasar por ello en la segunda montaña, que es eso que se le conoce como los 8 años de Job, bueno, cuando uno está haciendo la primera montaña de cuando en vez, pues a uno le sueltan un poquito, sí, un poquito, una mínima parte, ¿no? Tiene uno que pagarlo ahí con dolor, pero pues es muy poquito, ¿sí? Eh, Algo pues obviamente que se va a ir dando en la medida pues que uno lo pueda tolerar, pero la generalidad, el total de ese karma pues lo va a pagar el Cristo ya cuando uno se cristifique, vaya en la segunda montaña y tenga que pasar por ese proceso que se le conoce como los 8 años de Job, ¿sí? Entonces es importante saber eso, porque cuando a uno le empiezan a pasar ciertas situaciones, ese karma, pues usualmente se lo mandan a uno como enfermedades, ¿no? O por falta de ese dinerito cósmico también, pues uno se ve pasando por esas situaciones, uno se puede como desmotivar, uno puede como tomar miedo, ¿no? Miedo pues a ese dolor. Ah, es que yo estoy muriendo y estoy tratando de avanzar y ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, pues ya ahí tenemos la explicación, ¿no? Y saber que es algo que pues podemos y que debemos también de trascender. Otro de los obstáculos son pues sendas parecidas, muchas sendas parecidas que pues andan por allí. Nosotros estuvimos viendo la conferencia número 25, ¿no? Que nos hablaba de lo que es el pseudoesoterismo. Recordemos que pseudo significa falso o algo que parece pero no es. Y el esoterismo es el conocimiento interior, ¿sí? Entonces pseudoesoterismo viene siendo el falso conocimiento interior o algo que parece conocimiento interior u ocultismo, pero no lo es. Entonces hay muchas sendas por ahí afuera que hablan de espiritualidad. Incluso vamos a encontrar sendas o escuelas que nos hablan acerca de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero no están orientados a la práctica, ¿sí? Allí en esa conferencia nosotros veíamos pues todos los detalles que nos permiten identificar a estas escuelas que pueden parecer muy bonitas, ¿no? Que pueden pues parecer muy emocionantes, no hablan de tantas cosas tan maravillosas, que si el uso de la energía, que si la magia, que si las piedras, que si la atracción y así por el estilo. Pero ninguna de esas escuelas nos lleva a la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Nos desvían completamente de ese camino directo que nosotros pues tenemos que elegir, que es el que nos lleva hacia lo que viene siendo la autorrealización íntima de nuestro ser. Muchas de estas escuelas pues obviamente
a lo máximo que nos pueden llevar, pues viene siendo a lo que es el nirvana. Y pues decía el maestro que el nirvana no se le desea ni siquiera al peor enemigo, porque aunque se nos muestre como algo muy bonito, ¿no? Y se nos diga que se nos va a dar mucho dharma y que vamos a nacer en planetas muy bonitos y de mucha paz y de mucho amor, pues evita que nosotros logremos la autorrealización íntima de nuestro ser, porque nos sacan del camino que nos lleva a la cristificación. ¿Sí? Nos saca pues de ese camino en el cual nosotros vamos a eliminar todo nuestro ego y hasta la misma sombra del ego. Impide que nosotros pasemos a la segunda montaña, que es donde se da pues este proceso. Una persona que se va por el nirvana, sí, pues va a disfrutar por un tiempo, mucho tiempo, sabrá Dios cuántos miles de años, dependiendo del dharma que ha generado, de todo aquello que se le promete. Pero en un momento pues a la persona se le acaba el dharma, ¿sí? Y como la persona todavía tiene la semilla del ego, de los defectos psicológicos, pues empieza a volver a crear esos defectos psicológicos. Y cae pues en este mismo punto, ¿no? Cae en este mismo planeta. Y en un momento vuelve y le llega el conocimiento, sí, y la persona trabaja y llega hasta ese punto donde tiene que hacer la elección del camino y por recurrencia elige el camino de nirvana, otra vez, y allí se queda dando vueltas y cada vez que llega a ese punto por recurrencia elige lo que viene siendo pues el camino del nirvana. Necesitaría de muchísima revolución para eliminar pues ese yo nirvano, ese yo que con poca revolución que lo hace siempre elegir ese camino y entonces elegir el camino directo, que es el camino que lleva a la cristificación, ¿sí? Entonces, eso también nosotros tenemos que reflexionarlo, ¿no? Ver que pues todas esas escuelas pseudoesotéricas, eso es lo que hacen, darnos información, darnos un conocimiento que no es objetivo estar orientado a la práctica para que uno se quede ahí dando vueltas en círculo y no culmine el trabajo que uno pues vino a hacer acá, ¿sí? Bien, otro de los aspectos que vamos a encontrar en el camino pues son las pruebas. Este es un camino probatorio. Aquí siempre se nos va a estar probando, siempre se nos está probando, ¿sí? Porque esas pruebas sirven para templarnos, pero esas pruebas también sirven para que los maestros pues vean cómo uno va en el trabajo interior, ¿no? Y para uno mismo darse cuenta si realmente pues uno está avanzando en este trabajo. ¿Cómo vamos a saber si, por ejemplo, nosotros hemos hecho algún trabajito con el yo, por ejemplo, de la ira? Si pues no se nos ponen pruebas de fuego o esas pruebas de ira, ¿no? Una persona que venga y nos diga algo que no nos agrada o la pareja que se levanta de malas, ¿no? Y nos trata de determinada forma, bueno, ahí pues encontramos las pruebas. Si uno las va pasando, pues uno demuestra que uno está trabajando. Si no, pues demuestra que no está trabajando, ¿no? Aunque uno crea que está haciendo pues algún trabajo, pues realmente no. Tenemos entonces las pruebas de los detalles y las pruebas de los elementos. Las pruebas de los detalles, incluso el mismo maestro Ravolú decía que es la que más, son las que más uno pierde. Sí, son pruebitas pequeñitas y uno pues no sabe siquiera que son pruebas y por eso uno las está perdiendo de instante en instante, de momento a momento. Son pruebas que anteriormente para nosotros eran cosas como comunes, normales, incluso costumbres, ¿sí? Pero sucede que ahora uno que está trabajando, está pues iniciando este camino, son pruebas, ¿sí? Como que uno va por la calle y uno ve una monedita ahí en el suelo y uno se abaja y toma la monedita. Y uno dice, pero esa monedita de 10 pesitos, eso no tiene ningún valor, eso no es nada, ¿sí? Pero eso no es mío, eso no fue a mí que se me cayó, ¿no? Entonces ahí se está manifestando un detalle del yo ladrón, un detalle pues de ese defecto de la codicia. A veces a uno le dicen algo que no le gusta, ¿no? Entonces ahí se manifiesta, por ejemplo, lo que es el orgullo y termina uno haciendo un gesto. Y uno dice, pues, ay, pero ese pequeño gesto, ¿no? Esa pues es una acción, es un detalle de ese yo del orgullo que en ese momento se siente herido, de ese yo de la ira, ¿sí?
Bueno, ahí está perdiendo pues uno la pruebita. Que uno va por la calle y pasa un hombre que es muy atractivo, ¿no? Entonces ahí a uno se le va la mirada detrás de esa persona, pues eso viene siendo también un detallito, ¿no? Y pues hay detalles en las cosas, las cositas que uno dice, las cositas que uno hace y así por el estilo, ¿sí? Esas pues son las pruebas de los detalles, pruebitas que no parecen pruebas y son las que más uno pierde porque son así, pequeñitas. Las pruebas de los elementos nosotros las vamos a ver en el transcurso de este camino y las vamos a ver pues en este orden, ¿no? Y se van a ir dando una detrás de la otra. Tenemos las pruebas de tierra, las pruebas de agua, las pruebas de fuego y las pruebas de aire. Las pruebas de tierra pues están relacionadas con, digámosle así, la pobreza, ¿no? Son pruebas de pobreza, allí se nos van a presentar dificultades económicas, se nos van a presentar pues la acumulación de deudas y así por el estilo, ¿sí? En el astral, porque también estas pruebas a uno se las ponen en el astral, nos pueden mostrar como que estamos en medio de dos rocas y esas rocas pues comienzan a juntarse, ¿sí? Y uno se siente pues cada vez más atrapado, cada vez más apretado, ¿sí? Uno pierde la prueba o se da cuenta que está perdiendo las pruebas de tierra cuando frente a estas circunstancias pues uno se aterroriza y pues comienza a gritar, ¿no? Sin embargo, si uno pues se da cuenta que esto es una prueba, se da cuenta que es un astral y uno pues mantiene la calma, eso simboliza que uno está pasando las pruebas. En el físico, pues igual, uno quema estas pruebas cuando entonces uno cae en esos procesos de preocupación, en esos procesos de incertidumbre, en esos procesos de sufrimiento, ¿sí? ¿Y cómo pasa uno las pruebas? Pues eliminando todo aquello que se le quiera manifestar a uno, que quiera sacarlo del instante, que quiera ponerlo a uno en ese estado de incertidumbre y de sufrimiento, ¿sí? Bien, las pruebas de agua son pruebas de adaptación y también de inteligencia. A nosotros se nos va a medir pues esa capacidad de adaptarnos. Ustedes ven el agua se adapta a cualquier recipiente donde uno la ponga, ¿no? Ahí se adapta el agua. Vemos cómo el agua pues también corre y se va moldeando, va pasando pues todas esas piedras y así por el estilo, ¿sí? Pues así nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a fluir. Y claro, si hay algo en unas circunstancias que uno tenga que hacer, ahí es donde pues entra lo de la inteligencia, pues uno busca la manera en la cual pues uno pueda solucionar pues esa situación, sin caer en desespero, sin caer pues en esos estados también de sufrimiento, ¿sí? En el astral también nos muestran cómo vamos con lo que es la adaptabilidad. Uno se puede ver como que está en un mar y si uno pues en ese mar está viéndose que se ahoga, sintiendo que se ahoga y se desespera, pues es una muestra de que está perdiendo las pruebas. Sin embargo, si uno se ve nadando o si uno se da cuenta que está en el astral y sale de allí y lo toma con calma, pues es una muestra de que uno pues está pasando las pruebas de agua, ¿sí? Luego tenemos las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego están relacionadas con lo que viene siendo pues la emoción. Está relacionada con lo que viene siendo, por ejemplo, emociones como la ira o también lo que viene siendo la lujuria, ¿sí? Entonces, a ver, en el astral nos podemos ver como que estamos en una casa que está envuelta en llamas y si uno se aterroriza ahí en el astral, pues eso significa que no estamos pasando las pruebas. También podemos ver en el astral cómo, por ejemplo, viene alguien y nos insulta, nos ofende, ¿sí? Nos grita. Y pues dependiendo de cómo uno reaccione, eso demuestra si uno está trabajando realmente con su ira, con esas emociones. Sí, si uno también pues insulta a la otra persona, reacciona de forma violenta, pues es un indicativo de que no se está haciendo pues un trabajo con la ira. Nos van a poner pruebas de lujuria, que viene y pasa la mujer o el hombre muy bonito, muy atractivo, entonces a uno ahí se le van los ojos, incluso puede uno hasta terminar fornicando, ¿no? Allá en el astral.
Eso demuestra que no se está trabajando entonces con la lujuria, que no se tiene pues un control, ¿no? En el físico, obviamente, las pruebas son semejantes. Va a venir esa persona que nos va a insultar, que nos va a sacar la piedra, nos va a decir algo que no nos gusta, va a hacer algo que a nosotros nos parece incorrecto y bueno, ahí se le sale uno la ira y termina entonces reaccionando, insultando a la otra persona y así por el estilo. Lo mismo pasa también con las pruebas de la lujuria. Se nos presentan recurrencias de adulterio, tiene uno la pareja, ¿sí? Y pues por falta de trabajo termina uno adulterando, siéndole infiel a la pareja y echando por la borda pues todo su trabajo interior. ¿Mm? Tenemos también las pruebas de aire. Las pruebas de aire están relacionadas con los apegos. Allí se nos va a mostrar esa capacidad de desapego o de desprendernos de las cosas. Entonces nos van a pedir que debemos dejar ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo el celular. Es que paso mucho tiempo en el celular. Y ahí puede el ser, por ejemplo, mostrarme la necesidad que yo tengo de despegarme, de desprenderme, ¿verdad? De ese celular. Que ahora para nosotros, pues eso nos queda un tanto difícil por el hecho de que pues alimentamos mucho a ese defecto psicológico. Prácticamente se nos ha vuelto, no sé, como una tercera mano o algo así. También se nos puede pedir que nos desapeguemos hasta de personas, ¿sí? Se nos puede pedir que nos vayamos de misión a algún sitio y pues al irnos uno tiene que desapegarse de lo que viene siendo la familia, la esposa o los hijos, ¿no? Se nos va a probar ahí la capacidad de desapegarnos, ¿sí? En el astral nos muestran también cómo vamos con este tema. Podemos ver que nos lanzan de un acantilado, por ejemplo, ¿sí? Y pues cuando nos lanzan, si nosotros nos sentimos atemorizados o que nos vamos a morir y nos despertamos incluso horrorizados frente a esa prueba, pues significa que vamos muy mal en la cuestión de los apegos. Sin embargo, si uno se da cuenta que bueno, es un astral, se da cuenta de la situación, sale pues volando, ¿no? O cambia el escenario, pues eso indica que pues uno está haciendo un trabajo con el tema de lo que vienen siendo los apegos, ¿sí? Estas pruebas, como les dije, no las van a estar repitiendo una tras otra. Si uno no pasa una prueba, pues luego vuelven y se la repiten, ¿sí? Obviamente todo tiene un límite, ¿no? Porque pues si siempre no, nos ponen la misma prueba y siempre la estamos perdiendo, pues es un claro indicativo de que no estamos dispuestos a irnos en contra de nuestro ego o a eliminar nuestro ego, ¿no? Entonces, mientras no se pase la prueba, una prueba, pues uno está ahí estancado. ¿Qué hay que hacer cuando uno pierde la prueba? Porque tampoco es que vamos a llorar sobre la leche derramada. Bueno, vamos a estudiar por qué o a reflexionar sobre los defectos o detalles que nos llevaron a perder esa prueba, ¿sí? Una prueba, por ejemplo, de fuego, una prueba de lujuria. Ah, que en el astral me mostraron al hombre tal, con tales características, y no, eso desde que yo vi ese hombre en el astral, pues perdí la noción del tiempo y me le tiré arriba, ¿no? Entonces ahí vengo y saco esa escena que me mostraron en el astral y comienzo a trabajar todo lo que se manifestó allí, los deseos, las emociones, los pensamientos, todo lo que hice. Ya cuando me vuelvan a tirar esa prueba, puede que caiga, pero por otros detalles, ¿sí? Y puede que haya pues hecho un proceso tan bueno de muerte que no caiga, no caiga. Cuando yo vea a esa persona pues ya no me genere el mismo deseo o me niegue cuando la persona se me acerque y me proponga algo, ¿no? Incluso puedo ver hasta a mi mamá, que es la Madre Divina, cómo viene e interviene en esa situación. Y todo eso va demostrando pues el trabajo que uno está haciendo con esos defectos psicológicos. Lo mismo en el físico. Ah, es que yo vi a esa persona que tanto me gustó y no, eso, la mirada se me fue. Bueno, entonces ahí comienzo yo a trabajar ese yo mirón, comienzo a trabajar todos los detallitos que se me están manifestando, que se me manifestaron, ¿sí? Y ya luego cuando pase la situación, pues ahí yo voy a ver cómo pues he progresado, ¿no? Si vuelve y se me va la mirada o si ya pues tengo más control con respecto a ese detalle, con respecto pues a ese aspecto, ¿sí? Bien, nosotros sabemos
o pues hemos hablado acerca pues del proceso de pues la primera montaña, ¿sí? Que tiene que hacerse, tiene que llevarse a cabo para que entonces esa fuerza crística nazca, ¿sí? Vamos a decir que cuando nosotros llegamos al conocimiento, recuerden que se nos dan o se nos abren dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Sabemos que pues el camino del práctico es el que nos lleva a prender el fuego. Allí nosotros vamos a practicar los tres factores para la revolución de la conciencia: el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Equilibramos nuestros centros, se da ese momento en el cual se prende pues ese fuego, y pues allí comenzamos el proceso de regeneración y de creación. Regeneramos cuerpo físico, cuerpo vital, luego creamos el cuerpo astral, luego creamos el cuerpo mental y luego creamos lo que es el cuerpo causal. A esto se le conoce, a este trabajo se le conoce como la primera montaña o la montaña del Génesis. Y como ustedes pueden ver, pues es una montaña porque es un trabajo que tiene que hacerse cuesta arriba. Por tanto, es un trabajo bastante difícil, ¿sí? Pero obviamente no imposible. Recuerden que cuando se crea lo que es ese cuerpo causal, a la persona se le va a hacer esta prueba, se le presenta pues lo que viene siendo ese Lucifer para hacerlo elegir entre el camino del nirvana y el camino directo. Ese camino directo pues es el que lleva a la cristificación, es el que nos lleva a pues entrar en ese proceso de la segunda montaña, ¿sí? Que pues es un proceso, es una montaña pues que la va a escalar ya lo que viene siendo pues el Cristo. Aquí también cuando la persona llega a ese punto encarna lo que es su alma humana, se convierte en un verdadero hombre. Recordemos que nosotros no somos hombres verdaderos, sino más bien somos pues unos animales intelectuales, ¿sí? En este punto una persona que tiene 5 cuerpos pues es un verdadero hombre. La persona que elige el nirvana, pues ya hablábamos un poquito de qué pasa cuando alguien elige pues el nirvana. Y pues está la persona que elige el camino directo. Una persona que elige el camino directo adquiere ese derecho de unirse con su alma divina en aquello que se le conoce como el matrimonio perfecto, ¿sí? Esa persona que elige el camino directo, que encarnó su alma humana, ahora se va a unir con el alma divina y se da pues ese matrimonio perfecto. De esa unión, de ese matrimonio perfecto, es de donde se va a gestar el Cristo, esa fuerza crística, ¿sí? Y pues esa fuerza crística va a nacer. Cuando nace es donde se inicia ese proceso de segunda montaña. Este Cristo, esta fuerza que nace, pues lo va a hacer en los momentos más difíciles y dolorosos de la obra, donde uno esté pasando, cuando uno esté pasando por esos máximos padecimientos y sacrificios voluntarios. Entonces pueden ver ustedes pues que pues es un trabajo o es un proceso bastante difícil por el cual se va a estar pasando, ¿no? en esas instancias. Sin embargo, cuando este Cristo nace pues esa fuerza que propiamente no se va a adueñar, no se va a posicionar como que en el cuerpo de esa persona o de ese maestro, porque una persona en estas instancias es un maestro, sino más bien que va a nacer y se va a posicionar al lado del corazón, esperando a que pues se creen esos cuerpos necesarios para que entonces sí pueda ingresar, sí pueda pues penetrar ese maestro completamente. Cuando este Cristo nace, pues se va a adueñar de la máquina humana por completo. Vamos a decir que uno pues pierde lo que es el libre albedrío, ya es esta fuerza crística la que se va a estar moviendo, manifestando pues en absolutamente todo, ¿sí? En los procesos sexuales, en los procesos psicológicos, emocionales, pues es esa fuerza crística que va a estar actuando. Y obviamente se va a ir desarrollando, va a ir creciendo a medida que trabajando con el suprasexo se vaya subiendo lo que es ese fuego y se vayan creando lo que son los cuerpos de oro. Cuando este Cristo nace, que se dé ese paso a la segunda montaña, pues hay unos trabajos que este viene a hacer, ¿sí? Entre ellos está la creación de los cuerpos de oro,
porque pues esos cuerpos tienen un mayor nivel de pureza y pues esa pureza les permite tolerar el voltaje del Cristo. Los cuerpos solares que nosotros creamos en la primera montaña, no. Vamos a necesitar purificar esos cuerpos, ¿sí? Llevarlos a oro para que entonces así pues sí puedan tolerar lo que es el voltaje del Cristo. También pues el Cristo va a pagar el karma bueno, va a continuar pagando en mayor medida pues el karma de 7 existencias. Este no va a tener descansos, ¿no? Cada vez que mata un defecto psicológico, ahí de contado pues va a tener que pagarlo. El Cristo también pues va a trabajar mucho lo que es la luna invisible o Lilith, o esos defectos psicológicos nuestros que por ser tan perversos se encuentran en esas infradimensiones del planeta Tierra, ¿sí? También pues tiene que eliminar esos defectos que quedaron de la primera montaña, que nosotros dejamos allí pues a medio salcochar, ¿sí? A eso pues se le conoce como la limpieza de los establos. Y pues tiene que eliminar completamente lo que son los yoes causa, esas cabezas de legión, ¿sí? Tiene que eliminar todo el ego y pues incluso la misma sombra del ego. No puede quedar pues absolutamente nada de ego en nuestra psicología. También pues el Cristo tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial. Sacrificio por la humanidad, pues ya allí tiene que desenvolver él pues ese papel de hacerse cargo, pero entonces a un nivel mundial, ¿sí? Esto pues es lo que se va a vivir en la segunda montaña y son los trabajos que pues solamente el Cristo puede hacer. Veíamos que pues aparte del Cristo ir pagando el karma de esos defectos que va matando, que tiene que hacerlo de contado a contado, e imagínense, es un trabajazo, porque pues el Cristo tiene la capacidad de eliminar pues en segundos miles y miles de detalles, ¿no? De defectos psicológicos, y todo eso pues tiene que irlo pagando. Aparte de eso, entonces también tiene que pagar lo que es el karma duro, que pues se va a dar en forma de una enfermedad muy terrible, muy dolorosa. A esto se le conoce como los 8 años de Job. Esto pues no se puede negociar, solamente se puede pagar con dolor, ¿sí? Ese va a ser el proceso de la segunda montaña, hasta tanto se hayan eliminado esos yoes causa y se dé entonces lo que viene siendo pues la resurrección, ¿sí? Bien, algo también que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que saber es que pues el Cristo va a ser una persona, digámosle así, como que rechazada y repudiada. Ustedes pudieron ver pues a ver, la vida del Maestro Jesús o el Vía Crucis del Maestro Jesús, ¿sí? Todo ese proceso hasta tanto lo llevan a lo que viene siendo pues la crucifixión, ¿sí? Porque pues las personas prefieren a un Cristo, ese Cristo sumiso, ¿no? Ese Cristo incluso hasta con unos tonos así como que medio homosexuales que nos presentan por allí, ese Cristo que incluso pues fue célibe. Y el Cristo, nada que ver con eso, el Cristo es una fuerza revolucionaria. El Maestro incluso nos habla de un Cristo rojo, porque es revolucionario. El Cristo viene pues a hacerle la guerra a todos esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces pues las personas se van a sentir atacadas, las personas incluso lo van a ver a través de su propio cristal psicológico y pues lo van a juzgar, lo van a criticar, ¿sí? Hasta el punto pues de si lo pueden llevar a lo que es la crucifixión, pues lo llevan igual, ¿sí? Una persona que se cristifica tiene que pasar por todo eso. Va a ser juzgado como lujurioso por aquella persona que pues tiene ese cristal de la lujuria o tiene muy desarrollado lo que viene siendo la lujuria, ¿sí? Por los iracundos pues va a ser catalogado como iracundo, por aquellos codiciosos entonces va a ser catalogado pues como codicioso, tal cual como uno pues vio que pasó con el Maestro Jesús, que tenía sus enemigos. Tenía como enemigos a los buenos dueños de casa, ¿no? Esas personas que se consideran como buenas.
Cuando usted le dice a una persona que no es buena, le dice a una persona que tiene mucha perversidad en su interior, pues usted se convierte prácticamente en su enemigo, porque la persona se siente como que si lo estuvieran pues atacando y no quiere ver, no quiere descubrir aquello malo que tiene pues en su interior, ¿sí? Otro enemigo del Cristo, a ver, los intelectuales de la época. Entonces hay muchas personas que pues obviamente como lo que dice el Cristo o lo que enseña el Cristo no tiene que ver con ese intelectualismo o con ese razonamiento lógico, por tanto no lo pueden comprender, pues entonces también se van a ir en contra de pues esa persona o de ese maestro, ¿no? Y así por el estilo, ¿sí? Veíamos como por ejemplo los sacerdotes también tampoco querían saber del Cristo, pues igual. Sí, aquellas personas que tienen muy desarrollado ese yo del celibato, pues obviamente lo van a ver como un hereje, como un impuro, como una persona lujuriosa, porque abiertamente anda enseñando lo que son los misterios del sexo y así por el estilo. Todo eso que pasó el Maestro Jesús, recordemos que pues él vino a traernos el drama cósmico, tuvo un vía crucis, ese proceso donde terminó pues en esa cruz del Calvario, y todo eso nosotros tenemos que vivirlo en ese proceso de la cristificación, ¿sí? Que nos va a llevar posteriormente a la autorrealización íntima de nuestro ser. Todo eso absolutamente pues vamos a tener nosotros pues que vivirlo. Incluso uno puede darse cuenta de este proceso en la medida que uno va muriendo. Sí, claro, digamos que en un octavo inferior, porque obviamente nosotros no somos unos maestros ni unos cristificados todavía, pero uno se da cuenta cuando uno está haciendo ese proceso de muerte, cómo pues uno genera ciertas antipatías. Sí, uno habla acerca del nacimiento espiritual a una persona y la persona se escandaliza porque como uno habla del sexo de esa manera, que uno es un enfermo sexual o que uno pues es un enfermo mental y así por el estilo, ¿sí? Y pues bueno, ahí nosotros vamos viendo vestigios que obviamente cuando se llegue a ese punto, a ese momento, se van a ver pues en una mayor escala, ¿sí? Y pues bueno, esta pues es la conferencia del día de hoy. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, inquietud o comentario, los dejo con la invitación a la próxima conferencia que se titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Muy interesante pues esa conferencia, porque allí vamos a hablar con respecto a la ley del espejo, ¿no? Y por qué nosotros nos proyectamos constantemente en los demás y cuáles son las consecuencias de que nos estemos pues proyectando en los demás y que pues nos estemos dejando identificar, ¿no? Por esos defectos psicológicos en nuestra vida diaria.